Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos hoy. En esta oportunidad tengo el placer de presentar a Carlos Estela. Bienvenido, Carlos. Gracias, Marian. Muy contento de estar acá acompañándote en esta instancia también. Contrario, la alegría es mía, por supuesto, compartimos experiencia como docentes, hemos sido compañeros de trabajo. Carlos es un director de recursos humanos con mucha experiencia en corporaciones, en startups, en el último tiempo en empresas de tecnología, experto en lo que es cultura y transformación organizacional, y como dijimos, bueno, docente y también speaker. Así que gracias por venir y seguramente vamos a tener mucho que hablar. Bueno, bárbaro, ahí le metemos. Nos gusta mucho a nosotros compartir y debatir, así que va a ser una linda charla. Totalmente. Bueno, hablando y rompiendo así el hielo respecto de lo que es cultura, Ujú. realmente algo que pasa, o sea, es esto de las empresas invierten mucho dinero, mucho tiempo en tratar de hacer transformación cultural, y muchos de estos proyectos terminan fracasando. ¿Dónde vos ves las principales errores o oportunidades capaz de mejora en las organizaciones? Es un tema interesante porque yo creo que hay un aspecto que por ahí no se tiene tanto en cuenta y se ve a todo esto de la transformación cultural desde un punto de vista de la cosmética, ¿no? Decir, bueno, vamos a definir el propósito, la visión, los valores, y el cambio tiene que ser mucho más profundo, o sea, con el hecho solamente de decir, vamos a trabajar sobre esta temática, lo vamos a proponer, lo vamos a comunicar, no es suficiente, ¿no? Entonces, eh, yo creo que por un lado pasa eso, ¿no? O sea, no hay un real involucramiento y una coherencia por ahí entre el decir y el hacer que hace que la gente empiece a permear esos valores, ese discurso y lo vea en el comportamiento diario. Y el otro punto, Marian, es que eh, muchas veces no se toma en cuenta el impacto en el negocio, ¿no? Decir, bueno, es como que la cultura se disocia del negocio y creo que son dos aspectos que hay que tenerlos bien presentes. Entonces, cuando hablamos de transformación cultural, tiene que ser con un impacto claro en el negocio, que la gente lo vea y con coherencia, ¿no? Que no sea algo discursivo, sino que sea algo que se vive en el día a día. Yo creo que si se da eso, la transformación se va a ir dando, no de un día para el otro. Estos procesos llevan su tiempo. Nosotros hemos tenido vivencia práctica de eso. Y por ahí ese es otro aspecto, ¿no? A veces gana la ansiedad y eso no es bueno en estos procesos, ¿no? O sea, hay que dar tiempo de maduración, de procesar todo lo que uno quiere que la gente adopte para cambiar comportamientos, en definitiva, ¿no? Así que yo creo que si se da eso, las chances de que el cambio sea exitoso son más que si, por el contrario, no se da, ¿no? Mm. Vos sabés que es famosa esta frase, ¿no? De que la cultura se come la estrategia del desayuno, ¿no? Y es una frase de hace muchos años de Peter Drucker que en algún punto sigue vigente, pero alrededor de eso te quería preguntar, ¿no? ¿Qué pensás que sigue vigente de esta afirmación y qué le agregarías capaz a esa frase? Está bueno, ¿no? Porque eso, bueno, lo escuchamos en Muchas todos veces. los ámbitos y, a ver, yo estoy de acuerdo con ese tema, ¿no? Con que la estrategia o la cultura se come la estrategia en el desayuno, porque yo lo que veo, Mario, es que es importante tener una estrategia clara, pero el viabilizador es la cultura. Entonces, si yo no tengo, yo puedo tener la mejor estrategia definida en un documento, en un PowerPoint, lo puedo comunicar con toda la gente, con los colaboradores, con la dirección de la empresa, pero si no tengo una cultura que lo viabilice, no va a suceder. Entonces, yo creo que, y esto lo ato con la pregunta anterior, ¿no? Lo que reflexionábamos sobre el tema de la cultura y por qué son exitosos o no estos procesos de cambio. Yo creo que hay que preparar la organización para que la cultura sea un impulsor hacia esa estrategia.
Si eso no sucede, de nuevo, va a quedar en un documento hermoso que se le va a presentar a quien sea, pero no va a terminar impactando. Y eso, digamos, no es bueno ni para la gente ni para la organización tampoco, ¿no? Me compartías el otro día esta imagen, ¿no? Que creo que una consultora publicó, ¿no? Respecto de el iceberg, ¿no? Donde en la parte de arriba se ve esto que comentamos, ¿no? Lo que es la misión, la visión, los valores, los lanzamientos, Ujú. pero muy profundo van tema de procesos, sistemas, cambios en capaz los modelos de evaluación de desempeño. ¿Dónde ves que hay quizás más complicación al momento de transformación? O dónde es más difícil cambiar, ¿en las personas, en los procesos, en los sistemas? Eh, bueno, el iceberg, viste que es Es en el tema muy gráfico. cultura es súper gráfico y yo creo que, bueno, lo que uno ve, obviamente, es lo que James llama los artefactos visibles, ¿no? Lo que vemos a simple vista. Pero después, cuando vos te metés con el tema de los valores, las presunciones básicas, eso es donde empieza a calar más hondo en el comportamiento de las personas y es lo que nos moviliza, o con lo que nos moviliza en el ámbito de las organizaciones, ¿no? Entonces, yo creo que, digamos, para lograr un proceso profundo de cambio en las conductas de las personas, hay que meterse en la parte de los valores, las presunciones básicas, esta coherencia entre el decir y el hacer. Yo creo que cuando nosotros estamos en organizaciones donde hay una distorsión entre el decir y el hacer, eso es nefasto para la organización y para las personas. Em, pero si eso no lo complementás con procesos, con normas o acompañamiento, eh, también es difícil de llevarlo adelante, porque termina siendo todo muy caótico, ¿no? O sea, por ahí en las corporaciones eso está más normado, está más reglado, entonces como que lo llevamos de otra manera que, por ejemplo, en el mundo startup. En el mundo startup es caos, ¿viste? Vos tenés que cumplir con los objetivos, tenés que lograr que las cosas sucedan. Un día vas para este rumbo, otro día vas para el otro rumbo. Tenés que lograr que la gente se sume y bueno, eso también, en la medida que uno pueda ir incorporando normas, procedimientos, que se vaya interiorizando, eso internalizando en las personas, eso va a ayudar también en el proceso del cambio cultural, ¿no? Con lo cual, a modo de resumen, Mariano, o sea, yo creo que las dos cosas son necesarias, pero primero hay que entrar bien en la parte profunda de la cultura, ¿no? No quedarse en lo que veo, sino en lo que siente la organización y a partir de ahí acompañar con normas y procedimientos que ayuden a alinear esa energía que se genera, ¿no? Hablabas hace un ratito de importancia de los líderes, ¿no? Y Mm. muchas veces son fundamentales para que estas cosas y los cambios sobre todo pasen. ¿Qué características tienen que tener esos líderes que realmente logran que los cambios, sobre todo más profundos en las personas, sucedan? Qué importante que es eso. Eh, A ver, para mí el líder es el referente, ¿no? O sea, es el que para mí tiene que ser el modelo viviente de la cultura organizacional, porque es en definitiva lo que las personas van a ver, ¿no? Y van a estar atentos a eso. Eh, Hace poquito estaba leyendo un poco y me gusta mucho lo que se ve ahora como líder transformacional, ¿no? Aquella persona que vivencia la cultura, que la transmite, pero que deja que las personas se vayan desarrollando, ¿no? Que permite que las personas mismas vayan como transformándose en el sentido que la organización requiere. Entonces, yo creo que el primer punto es la coherencia. Digo, o sea, un líder que dice una cosa y hace otra, volvemos al tema, pero creo que es Mm, relevante en lo que estamos charlando. Después el otro punto, el tema de la comunicación. O sea, esa persona tiene que tener capacidad de comunicación, tiene que saber dar
las buenas noticias y tiene que saber dar las malas noticias, porque en el mundo de las organizaciones eh, siempre vivimos de las dos circunstancias. Tiene que ser una persona empática, entender lo que le pasa al otro. Yo creo que es importante que tengan un rol de coach de las personas. Yo de las experiencias con líderes que más recuerdo son aquellas en que el líder más que un jefe fue un coach, ¿no? Fue un mentor que te van ayudando, que te van desarrollando, que te marcan las cosas que estás haciendo bien y las cosas que estás haciendo mal, pero no con un sentido punitivo, sino de hacerte ver cómo poder mejorar en esas circunstancias. Y dejar crecer a las personas, ¿no? Yo tenía un profe que después fue mi mentor profesional desde el punto de vista de desarrollo empresarial o inclusive en la docencia, que él decía siempre que él preparaba a la gente para que tomaran su rol, porque eso le iba a permitir a él crecer y a las personas ir creciendo también, ¿no? Entonces ese es el liderazgo que a mí me gusta. Y me gusta un liderazgo de confianza, no el micromanagement, el decir, em, Mariano, mira, te pido esto y a los 5 minutos te vengo a preguntar, che, ¿ya avanzaste, no avanzaste? O sea, a mí me gusta más el de los lineamientos, dejar que las personas hagan, estar disponible si se necesita algo, y creo que ese es el estilo de liderazgo que estamos necesitando hoy, ¿no? Sobre todo con todo lo que nos está atravesando en el ámbito de las organizaciones, ¿no? Porque digo, hay muchas organizaciones que están muy bien y hay otras organizaciones que no están tan bien, sumado a temáticas como la inteligencia artificial, que hoy están cambiando todos los parámetros. Entonces yo creo que el rol del líder es fundamental. Sobre todo volviendo a organizaciones en el recuerdo, ¿no? El piloto de tormenta, ¿no? Claro, Que, sí. El típico líder que podía resolver todo. exactamente. Yo creo que hoy hay que acompañar para que las personas crezcan y vayan ellos también tomando sus responsabilidades y resolviendo. Con lo cual ese creo que es el estilo de liderazgo. Y vuelvo a un punto que me parece súper relevante, Mariana, el tema de la coherencia entre el decir y el hacer. Si no, confundimos a la gente y el discurso se derrumba como un castillito de naipe, ¿viste? No funciona. Eso es lo que yo creo que deberíamos tener las organizaciones y ayudar a preparar a la gente también. Porque a veces nos pasa eso, ¿no? La vorágine del día a día, creemos que todo se va a resolver de un día para el otro, ponemos gente a liderar que por ahí le falta un poco y no acompañamos. Entonces, eso de alguna forma también va impactando en el desarrollo de la organización, el desarrollo de las personas y termina impactando en la cultura también, ¿no? Totalmente. Bueno, hablábamos de, no sé, de algunas cuestiones que a veces hacen los líderes que no ayudan, como el micromanagement. Ujú. ¿Qué otras características viste en líderes capaz que no ayudan a estas organizaciones a cambiar? Bueno, el micromanagement es uno. Sin duda. El segundo, el tema de no romper el statu quo, ¿no? Este tema de decir, che, no, pero si Mantener todo como está, estamos bien. haciendo las cosas como estamos y vamos bien, ¿para qué vamos a cambiar? Bueno, eso es nefasto también. Eh, no sé cómo decirlo académicamente, pero el tema de que hay líderes que o son muy autoritarios o son muy paternalistas, entonces sofocan a la gente, no dejan que la gente se desarrolle. Entonces ese tipo de conducta también es nocivo para las personas, para la organización en definitiva. Em, el tema de no tener eh, estabilidad, Marian, o sea, a veces te encontrás con líderes que tienen que dar el ejemplo y vos, viste, los ves que se desencajan, viste, ante situaciones que están pasando y donde el líder tiene que Mantener. mantener la calma, no transmitir toda la presión al equipo, sino por eso es el rol de líder. Bueno, eso también se da muchas veces, ¿no? De decir, bueno, no, esto, che, no es responsabilidad mío, esto fue el equipo que falló. Bueno, pero ¿quién lo está liderando?
Entonces creo que eso también se da, ¿no? De no filtrar, de no contener y dejar que todo arrase al equipo. Entonces, eso también es una práctica que para mí lastima mucho a las personas y a la organización misma también, ¿no? Totalmente, ¿no? Y a veces nosotros dentro de las organizaciones nos damos cuenta que esos liderazgos están, pero nos cuesta mucho cambiarlos, ¿no? O sea, Totalmente, porque eso es un proceso que totalmente, lleva tiempo. Entonces es muy importante capaz identificar a tiempo y empezar a a... cambiarlo. Y sobre todo, bueno, acá también vuelve a entrar la cultura, ¿no? De decir, bueno, cuando ¿A qué premia la cultura y qué no? exactamente, porque vos decís, bueno, y si esa persona con esas características obtiene resultados y la empresa tiene una cultura resultadista, listo. O sea, si nosotros vamos contra eso desde recursos humanos, nos inmolamos, Ujú, porque es el modelo que la organización está. ujú. Entonces, digo, es importante entender eso también, ¿no? El contexto cultural en donde eso se va desarrollando. Eh, Totalmente. ¿Te tocó navegar por grandes corporaciones, Ujú. mega multinacionales, y por otro lado por modelos startups, ¿no? Que seguramente en algún momento serán grandes multinacionales Grandes también, esperamos, unicornios. totalmente. ¿Cómo es la gestión de recursos humanos? ¿Cómo es la gestión del equipo de capital humano en esos dos modelos? ¿Cambia? ¿Es parecida? Sí, sí, cambia, ¿no? A ver, hay un punto en común que son las personas. Bueno, en ese sentido Ujú, es lo que nosotros vemos, ¿no? La sí. gente y cómo podemos obtener lo mejor de la gente para el cumplimiento de objetivos y que se vayan desarrollando también. Ahora, en la corporación, eh, a mí me tocó en corporaciones que está todo definido. Vos tenés el proceso de adquisición de talento, el proceso de planificación, el proceso de gestión de desempeño, los planes de carrera, las encuestas de clima, y tenés todo. Y tenés que ordenar para ejecutar. Y después, obviamente, con esa información, gestionar para que las cosas sucedan, ¿no? Y ese es un mundo que viene ya mucho dado. El mundo de la startup es totalmente diferente. O sea, yo te diría, por lo menos en mi experiencia, y no lo digo como algo malo, sino como algo fáctico, en muchos casos no hay nada. O sea, hay que armar todo desde cero, a una velocidad. Yo tenía un colega muy amigo mío que decía que el mundo de la startup es como ir en un avión y tener que cambiar una turbina, pero con el avión volando. Bueno, es eso, esa es la sensación. Y bueno, hay que hacer todo en paralelo, o sea, tenés que ordenar los procesos, definir los procesos, atendiendo el negocio, atendiendo las problemáticas que se van dando. Eh, a veces tenés, por ejemplo, decisiones estratégicas que te ayudan, por ejemplo, no sé, una certificación de normas de calidad. Entonces, ya tenés un motivo de negocio que te ayuda a organizarte en los procesos, ¿no? Entonces, eso también ayuda un poco, pero la dinámica es totalmente diferente, es totalmente diferente. Eh, en el mundo startup no tenés, no lo quiero exagerar, ¿no? Pero no tenés un minuto de respiro, o sea, estás corriendo todo el tiempo. Y lo otro es que son organizaciones recontraplanas. Entonces, los niveles son, o sea, con el dueño hablas todos los días. eh, y todas las personas. Y generalmente a mí me ha tocado dueños que se involucran con la gente. Entonces, viste, eso Sí. también te desafía constantemente. Yo, había cosas que a mí no me gustaban, era que venga el dueño y te diga, che, me contó fulanito que le pasa tal cosa. Y vos decís, no, otra vez me Lo tendría que enganchó, haber ¿no? sabido. Claro, eso lo tendría que saber yo. Pero bueno, la velocidad de dinámica es tanta que a veces no das abasto, ¿no? Lo que pasa a veces la función de recursos humanos llega después. Eh, Y ellos ya contrataron, Correcto, ya conocen a las totalmente, personas, todo, ¿no? exactamente. Entonces, es como armar una estructura que antes no estaba y Sí. siempre fue directa la relación. Y te pasa, a mí me ha pasado que en la medida que la empresa crece, se empiezan a sentir mal porque ya no saben quién ingresó y quién no ingresó.
Se porque ellos conocen a las personas por exacto. nombre, saben de su familia, Ujú. eh, y y esas personas son los referentes de la cultura, ¿no? Yo, siempre me he apoyado mucho en esas personas, porque de alguna manera fueron moldeándose de acuerdo a la cultura de la organización. Entonces, esos son los que tienen como un efecto multiplicador, ¿no? Por supuesto. Pero la verdad que es divertido en los 2 lugares, con muchos desafíos en los 2 lugares. Ahora, yo si tuviese que empezar de nuevo, yo creo que me iría por el mundo de la startup, sin duda, Qué bueno. sin duda. Hablando de startup y generalmente muchas de estas, ¿no? Basadas en todo lo que es la revolución esta que está pasando con la tecnología, tenemos una materia en común, Común. ¿no? Donde se habla mucho de esto. ¿Cómo ves que la IA particularmente quizás está involucrándose en el mundo de las organizaciones y de qué manera recursos humanos tiene que tomar una agenda activa en esto? Mira, es interesante, Marian, porque, em, bueno, nosotros participamos de ADRA, ¿no? De Sí, la Asociación de Dirigentes de Recursos Humanos, y yo particularmente me involucré en la Comisión de Cultura y Clima, y dentro de esa comisión en el tema de lo que es la inteligencia artificial, y estamos trabajando. El año pasado hicimos un relevamiento muy interesante entre ciento y pico de empresas, y, y algunos resultados para mí fueron sorprendentes, ¿no? Que este año estamos profundizando. Primero, el grado de adopción. No hay un alto grado de adopción todavía de la inteligencia artificial, al menos formalmente, en las organizaciones, ¿no? Que hay de todo tipo. Hay corporaciones, se relevaron empresas más chicas, startups. Eh, por otro lado, donde se ha incorporado, no se ha hecho todavía con una metodología que ayude a hacer el desarrollo de esa estrategia en el ámbito de las organizaciones. ¿A qué me refiero con esto? En muchas organizaciones se iban dando personas que o tomaban una capacitación o probaban con un proceso, con otro proceso, pero no como parte de la estrategia de la compañía, sino era más como una cuestión de iniciativas personales y no tanto a nivel de estrategia. Y yo lo que veo, actualmente estoy en una organización que se dedica básicamente a eso, a trabajar sobre hacer más eficientes los procesos basado en capas de agentes, no en un agente en particular, sino a nivel de capa de agentes. Y lo que se está trabajando mucho es en los procesos más operativos. Yo lo que veo es por ejemplo, yendo al mundo de recursos humanos, ¿no? Los procesos de nómina, los procesos de reclutamiento y selección, el procesamiento de los volúmenes de información que se van generando. em, y eso lo están pidiendo las grandes corporaciones, pero también lo están pidiendo las organizaciones más pequeñas, ¿no? Y por ahí nos encontramos con desafíos, por ejemplo, decir, bueno, se va una persona y la tengo que reemplazar. Entonces, el mensaje que nos llega es, che, pero ¿tenemos que contratar a una persona o no lo podemos reemplazar por sí, una un automatización. agente o una automatización? ¿No? Entonces, es como que nos encontramos en esa disyuntiva, es decir, bueno, mi caso de negocio no pasa quizá por otra persona, sino por si lo justifico o no con la implementación de inteligencia artificial. Entonces, yo creo que está teniendo un cambio muy fuerte en las organizaciones, eh, por la velocidad que va llevando, en muchos aspectos la vamos corriendo de atrás, por decirlo de alguna manera. Em, Cuando pensamos que solucionamos algo, ya salió algo nuevo que dejó obsoleto lo que estábamos trabajando, y estamos en un proceso de aprendizaje. Y después también estamos conviviendo con en el ámbito de las organizaciones multigeneraciones. O sea, te encontrás equipos que tienen chicos de 22 años y gente de 55, 60 años, eh,
en los cuales vos te encontrás que unos los ven como una oportunidad y otros lo ven como una amenaza, ¿no? De decir, che, pero acá me quedo sin trabajo. Entonces, ¿cómo hacer para trabajar en ese contexto también? O sea, es otro desafío que veo que está trayendo aparejado el tema de la inteligencia artificial. Lo que sí, hablando con colegas y eso, no veo que nadie esté negando la realidad que estamos viviendo. Claro, Esa exacto. es una realidad que es lo que está pasando, ¿no? O sea, está, se utiliza cada vez más, y sí, lo que yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos es en no perder el factor humano, ¿no? El criterio humano. Em, y yo lo que veo es que muchos aspectos está teniendo un impacto positivo. Te digo un ejemplo muy sencillo, María, Sí, el tema de las presentaciones. Yo me doy cuenta cuando una presentación está hecha con inteligencia artificial y cuando la uso la persona, cuando la hizo la persona. Y hoy la mayoría está hecha con inteligencia artificial y unas presentaciones buenísimas. Eh, pero lo que no se puede perder es el filtro humano, ¿no? El human in the loop, este concepto del sí, human in the loop, en ese sentido. Y creo que eso tanto en el ámbito académico como en el ámbito profesional, tenemos mucha responsabilidad desde recursos humanos, desde el rol de los líderes, en que eso que facilita la tarea también tenga la visión del human on the loop, ¿no? In the loop. totalmente, ¿no? Y seguramente cuando pensamos, ¿no? En esto de meter al ser humano, em, hay mucho que va a ser commodity, o sea, repetido. De hecho, más del 50% hoy del contenido que gira por internet ya es producido por inteligencia artificial, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cuánto valor va a tener el contacto humano y lo que la persona le pueda dar de creatividad y Correcto. de diferencia? Ujú. Cuando ves la gestión, ¿no? de recursos humanos, de las personas en el futuro, ¿ves que hay prácticas que capaz hacemos hoy que quizás diga "Bueno, dentro de 10 años cómo es que hacíamos esto"? ¿O qué cosas vos ves hacia futuro que deberíamos empezar a incorporar en nuestro día a día? Está bueno. Yo creo que todo lo que sea como muy, no quiero usar la palabra antiguo, pero lo que sea muy tradicional, yo creo que va a tender a desaparecer, ¿no? Por ahí es medio polémico lo que voy a decir, pero yo creo que la gestión de desempeño como nosotros la conocemos es como que va a ir a tender a, a desaparecer. Hoy la gestión de desempeño tiene que ser algo mucho más dinámico, de feedback constante, de mayor interacción con las personas. Em, los planes de carrera tradicionales yo creo que también van a desaparecer, Mariano. Hoy, con la velocidad que se mueven las personas y lo que sucede en las organizaciones, tener un plan como lo conocíamos Sí, sí, nosotros, 10 entrar años. por acá y después va para allá y así va. Yo creo que eso va a terminar desapareciendo. Eh, yo veo mucho que los chicos, la gente joven, que nosotros también lo pedimos a las organizaciones, ¿no? Que se hagan dueños de sus carreras, están tomando mucho ese rol y creo que ahí, más que nosotros definir los planes, el rol nuestro es más acompañar para que eso suceda, ¿no? Y que, digamos, las personas que tienen esa inquietud y que, digamos, quieren crecer y la organización le puede dar esa posibilidad, que nosotros desde Recursos Humanos, en nuestro rol, le facilitemos a través de herramientas, a través de coaching, de capacitación o de lo que se requiera para que lo puedan lograr. Y, y después, no sé, yo veo que hay procesos muy tradicionales de liquidación de sueldo, por ejemplo, todo ese tipo de cuestiones. Digo, se van a tener que seguir liquidando los sueldos, pero creo que se van a automatizar cada vez más, ¿no? Entonces la intervención humana va a ser como muy esporádica, ¿no? Sí, aparte Muy puntual. para equivocarse, porque en Claro. definitiva, no, o sea, hoy tenés la posibilidad de realmente lograr
grandes calidad, o sea, y mecanismo de control que antes no tenías ni No te posibilidades. exactamente, exactamente. Y que eso en definitiva, en todos los procesos nos ayuda muchísimo, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando empecé a trabajar, sacar los KPIs, era como que estábamos casi medio mes trabajando para sacar los KPIs y Y cuando otro mes los para el mes, terminábamos de analizar, ya teníamos que empezar a totalmente. hoy la información la tenés en línea. Sí, O sea, es una cosa impresionante lo que se ha evolucionado y yo creo que todas las organizaciones, digo, podrás tener más o menos ordenados los datos, pero hoy está al alcance de cualquier tipo de organización. Tener sistemas hiper sofisticados, tenés hasta software, aplicaciones gratis que te permiten sacar información sin demasiado trabajo, ¿viste? Entonces, eso ayuda mucho en la gestión también, ¿no? Y en algunos aspectos los análisis predictivos. O sea, bueno, nosotros vivimos en una de las claro, organizaciones que trabajamos juntos, ¿no? O sea, cruzás información y podés empezar a predecir comportamiento de las personas en función de determinadas variables. Bueno, eso creo que también nos ayuda muchísimo en la gestión. totalmente. Digamos, Sabes tenemos que tener que acompañamiento del equipo de liderazgo, ¿no? Porque si no es como una lucha bastante despareja en ese sentido. sin duda. Cuando venís hace tiempo estudiando organizaciones y también te gusta la investigación, Ujú. eh, de haber analizado y visto tanto temas de conducta humana, ¿qué es lo que te sigue sorprendiendo de la gente? Y los comportamientos, Marian. O sea, somos impredecibles. O sea, las personas somos impredecibles y, y yo creo que hay que trabajar mucho en ese sentido, ¿no? Porque eh, también impacta en lo que hablábamos anteriormente, que esa es otra de las cosas que yo sigo viendo que se habla mucho y a veces no sucede, la coherencia entre el decir y el hacer, ¿no? Y que eso se termina reflejando en el comportamiento de las personas. Pero eso es algo que yo lo veo como un factor clave de éxito o no. O sea, ¿no? Y que tiene que ver con lo que hablábamos antes del tema cultural y la gestión del cambio. em, y lo que a veces también me sorprende es cómo hay algunas organizaciones que se adaptan rápidamente a estos procesos, que ven, basado en la visión del líder o alguien que ve lo que se viene y se adaptan, y hay otras que se resisten muchísimo, ¿no? O sea, como que no salen de esa zona de certeza que supuestamente les da relativa seguridad, porque en definitiva, a veces los cambios hay que empujarlos, porque si no, la organización, bueno, hay muchos ejemplos de esto, ¿no? Inclusive lo contamos nosotros en nuestras clases y eso también. Pero el comportamiento es sorprendente, Mariano. O sea, a veces vos pensás que va a ir para ese lado y sale para el otro. Y vos decís, no, ahora vamos a ir para este lado y sale para el otro. Pero bueno, eso es lo que a mí me sorprende más. Es parte también de ser humanos. Sí, totalmente, totalmente. Sí. Carlos, si queremos escucharte más, ¿dónde te encontramos en las redes? Y generalmente yo estoy en LinkedIn, ahí es donde por ahí interactúo más y publico un poco más de contenido que tenga que ver con la temática que nos gusta. em, y después soy un fan de Instagram, pero no publico mucho ahí. Estoy ahí presente en Instagram, en Facebook, pero donde más interactúo es en LinkedIn. Me gusta mucho, se ha transformado mucho LinkedIn de Sí, sí, de lo como original conocimos era, era nosotros un ahora. CV online, ahora es Exactamente. una red muy Y activa. hay mucho contenido, hay cosas interesantes. O sea, y por supuesto recomiendo que te sigan porque sé que sos de compartir y también, o sea, cuando Me gusta hay ideas comentar para traer y mucho también comentar todo, a todo, mí me gusta mucho, sí, sí, eso, los debates son interesantes, ¿no? totalmente. Sí, Y hay debates que a veces en LinkedIn parece que no se dan, pero hay que leer porque están ahí las ideas totalmente, justamente de compartir. totalmente. No, y aparte, por ahí a referentes con que nosotros estudiábamos, hicimos nuestras carreras, que vos los ves hoy
posteando contenido y opinando sobre qué opinan otros. Eso es muy enriquecedor, Sí. muy enriquecedor. Entonces, digo, nadie tiene la verdad absoluta, pero por lo menos tenemos un montón de visiones y después cada uno hará su análisis de lo que encuentra, ¿no? Pero a mí me parece una buena red para estar inmerso ahí. Cuando pensás así en un líder que está tratando de llevar adelante un cambio en su organización, ¿qué recomendación le darías como para que empiece? Em, Primero la coherencia. O sea, si digo algo, tengo que hacer eso, Ujú. por más que Cueste. cueste. Exactamente, gracias. Por más que cueste. Después, el involucramiento. O sea, yo uno de los procesos más fuerte que viví fue en una empresa de telecomunicaciones hace unos cuantos años, donde estaba todo un proceso de cambio, producto de la privatización, múltiples accionistas que había en la empresa, y el número uno de la organización se involucró en el proceso desde el principio hasta el fin, ¿no? Entonces, eso te motiva mucho, porque vos ves que hay un involucramiento real y no un eh, modelo que te dice, che, mira, tenemos que ir para allá y después no lo ves nunca más. Entonces yo creo la coherencia entre el decir y el hacer, el involucramiento, obviamente respetando los roles, ¿no? Digamos, yo soy CEO, tengo que tener mi rol de CEO, pero tengo que involucrarme en el proceso también. Eh, y después el tema de la comunicación, Marian. Yo creo que eso es fundamental. Digamos, una de las formas de bajar la incertidumbre, de lograr que la gente, todos nos alineemos en los procesos de cambio, es saber hacia dónde quiere la organización y qué se espera de nosotros. O sea, para ver cómo contribuimos en ese sentido. Entonces, yo creo que esos puntos son importantes. Y no, y atado con la comunicación, no, perdón por el término, ¿no? Pero no esconder información. O sea, si Mm. las cosas no vienen saliendo como vienen saliendo, buscarle la vuelta para comunicar lo que está pasando. Porque si nosotros nos damos comunicación, la cabeza, y es peor a veces dar una noticia por ahí que no es tan buena, que la gente nos imaginemos cualquier cosa que siempre va a ser peor que lo otro, ¿no? Entonces, yo creo que esos son temas importantes para tener en cuenta y que aporten visión. Uno espera eso del líder, ¿no? Esa Que dirección, forme claro. visión, exactamente. Sí, No, y esto de la transparencia creo que es fundamental, ¿no? Porque totalmente. cuando uno justamente no tiene la información, construye esa información con lo que ve Exacto, y a veces el mensaje puede ser totalmente distinto. exacto. Y podemos, como parte de la organización, tomar decisiones que van en un sentido totalmente contrario a lo esperado, porque no, porque nosotros, como decís vos, nos construimos una realidad en función de lo que vamos tomando. Y el radiopasillo está siempre Ah, siempre va a estar ahí al día. al día en las organizaciones, ¿no? ¿Algún mensaje final que te gustaría dejarnos, Carlos? No, que, a ver, yo soy un apasionado de estos temas de cultura y la gestión de cambio, creo que eso es súper poderoso y me parece que es algo que todos deberíamos estar involucrados, ¿no? En el tema de entender la cultura de la organización, de acompañar esos procesos de cambio, porque en definitiva aportan al crecimiento de la organización, al crecimiento de nosotros mismos también, ¿no? Y no digo que sea fácil, porque digamos, en definitiva, siempre nos gustaría quedarnos en nuestra zona de confort, que es lo que nos hace sentir seguros, pero si nos sentimos seguros, no va a durar mucho tiempo en los contextos que estamos viviendo hoy, con lo cual yo aliento a entender la cultura de las organizaciones, apoyar los procesos de cambio, porque en definitiva hacen a nuestro crecimiento, ¿no? Hay una imagen que a mí me gusta mucho que eh, es una imagen de redes, ¿no? De que hay dos peceras y hay un pececito nadando en una pecera chiquita y hay una pecera más grande, ¿no? Entonces,
es como que el pez chiquitito en la pecera chiquita está cómodo, pero no va a crecer nunca. Entonces después pasan la imagen del pescadito, que el mismo pez que salta a la pecera más grande, pero que en el camino va creciendo. Entonces eso creo que es el punto de lo que nosotros tenemos que apuntar, ¿no? A ese crecimiento. eh, y bueno, si sale mal, nada, levantarnos y empezar de nuevo. Por supuesto. Bueno, la verdad que nada, gracias por el mensaje y por habernos compartido mucho de tu conocimiento. Eh, Seguramente te sigan en redes para más y esperamos que vuelvas en otra oportunidad. Bueno, muchísimas gracias, Marian. Estuvo muy, muy lindo, me sentí muy cómodo y bueno, este tipo de ámbitos ayudan mucho a que podamos compartir lo que nos apasiona, ¿no? Así que bueno, gracias. Al contrario, gracias a vos y bueno, nos vemos la próxima. Hasta luego.